Hoy vamos a tener un tema especial y el título que hemos puesto en esta mañana son Los milagros transforman nuestra forma de pensar. Había puesto originalmente cambian, trascienden, pero al final quiero quedarme con este título que es interesante, que me gusta mucho porque los milagros transforman nuestra forma de pensar. Recuerdan que Isra ha puesto este tema sobre la mesa que es los milagros. Entonces, los milagros de Jesús, y hemos estado viendo, recuerdan que había milagros que tenían que ver con la sanidad, tenían que ver con la naturaleza. ¿Qué otro tipo de milagros teníamos? Sí, la sanidad, la naturaleza, por ahí nos faltará alguno, pero creo que eran 3, ¿no? ¿No es cierto? ¿Recuerdan? La de la expulsión de demonios. Ah, sí, cierto, los milagros de los demonios, ¿verdad? La expulsión de demonios, esas 3 clases. La naturaleza, transformar la naturaleza, el tipo de la naturaleza, y los milagros de sanidad, que tenía que ver con salvación. En la predicación pasada que les di hablamos de la similitud entre sanidad y salvación. Hoy vamos a tratar no el tema de alguno de estos milagros, sino cómo los milagros pueden transformar nuestra manera de pensar. Para eso vamos a explorar la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. ¿De acuerdo? Todos vamos ahí a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Me voy a permitir darle lectura en esta traducción de Casero de Reina, en la revisión 60, que es la que leo normalmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Estaba jalando nutrientes de la tierra. Él, entonces, el viñador, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una parábola que nos va a llevar a un milagro que hizo Jesús, que nos quiere enseñar algo. Esta parábola en sí del libro de Lucas capítulo 13 es una parábola que nos deja una enseñanza. Todas las parábolas tienen una enseñanza, pero ¿qué enseñanza nos puede dar? Primero, dio en ese momento a los que le estaban escuchando, y qué enseñanza nos puede dar a nosotros. Para esto vamos a introducirnos con un ejemplo. ¿De qué fruto está hablando aquí? De los higos. Vean ustedes, de los higos está hablando. Naturalmente que no es un fruto tan común en nuestra convivencia diaria. ¿Cuántos han comido higos? Muy raro, sí. Muy raro. ¿Cuál será el fruto más común en nuestro país? Plátano, naranja. Y en el mundo entero, ¿cuál es el símbolo de fruto? Cada que alguien quiere poner un fruto, la manzana, ¿no? La uva también, ¿no? Pero la manzana es así como el fruto. De tal suerte que inclusive cuando a alguien le preguntan en la calle: ¿tú sabes cuál era el fruto que comió Adán y Eva? Pues gana la manzana, ¿no? En las encuestas gana la manzana. Entonces, la manzana es un fruto, pero en el tiempo de Jesús no era un fruto tan común, seguramente. Podemos investigar en el diccionario bíblico, pero ¿saben qué fruto era muy común? El higo. El higo. De hecho, él pasaba por un lugar, que se llamaba Betfage. Betfage quiere decir casa de higos. Antes de llegar a Jerusalén siempre pasaba por este lugar, Betfage. Y en este lugar, ¿qué creen que había? Higos. Pues higos. Vean ustedes qué traigo aquí. ¿Qué creen que traigo aquí?
miren lo que traigo aquí. Vamos a ver cómo están. Traigo los higos. Ahora, estos higos que están aquí son frutitas que en el tiempo de Jesús eran comunes. Cuando nosotros pensamos en una fruta, en nuestra mentalidad occidental de México, pensamos en naranjas, plátanos, manzanas. Pero ellos cuando hacían un fruto, ¿qué creen que pensaban? En higos. Ahora, vamos a hacer ahora, estoy poniendo aquí en nuestro platito, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 higos. Sí nos alcanzaron, miren. Yo cuando compré los higos dije, a ver. ¿Sospechaste? Sí, 2, 4, 6, 8 higos. Todavía nos sobran unos poquitos higos. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí estos higos, pues tenemos el símbolo de un fruto. Fruto para los tiempos de Jesús que era importante. Vamos a tomar aquí este cuchillito que está limpio. Me lavé las manos ahorita cuando llegué y voy a partir. Miren cómo es un higo por dentro. Con semillitas, ¿verdad? Mira, hijo, cómo es el higo. A ver, cada uno de ustedes ahora, por favor, mis estimadas hermanas y hermanos, pasen aquí a tomar su pedacito de higo. Sus 2 pedacitos, porque toman 2 pedacitos, porque vamos a hacer su par de higos, porque vamos a hacer un experimento aquí del sabor, del olor, del color, ¿verdad? Entonces, tómalo, sin problema. Ese te gustó. Ese. Pasen a tomarlo, por si no se acaba. Sin miedo. Vean, tenemos aquí entonces nuestro higuito ya partido. Gracias, chava. Y nuestro higo tiene, antes de comerlo, fíjense bien qué vamos a hacer. Tiene un olorcito. Sí, tiene un saborcito, ¿verdad? Y tiene una forma, tiene un colorcito, que este es negro por fuera y este por dentro es un colorcito. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Esta partecita no se come, ¿no? Es la donde estaba pegado al fruto, pues ahí lo pueden tomar. Y entonces ustedes van a probarlo, pero despacito, lo van a saborear ahora. ¿A quién le salió amarguito, dulce? A mí dulce. Está bueno, Es que es dulce pero amargosito. Mm. En alguna parte no sé dónde. Pero está dulce, pero no es dulce. Ahora vamos a guardar nuestra otra mitad para el final. Ahí la pueden dejar a un lado un poquito, pueden dejarla por ahí. Cuando este señor tenía una viña, cuando usted siembra plantas, es bueno sembrar una planta. Yo ahorita voy a sembrar tomate y cuando siembre el tomate rojo, voy a sembrar frijolito por ahí, 1 o 2, para que se nutran, ¿verdad? Para que se complementen los... O sea, dices que es bueno sembrar de 2 Ajá, que no sea monocultivo, ¿sí? Entonces, siembro tomate rojo y siembro un poquito de un frijolito por ahí. Entonces el señor tenía una viña, es decir, sembraba uva. En la parábola de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y en este sembrar, él había sembrado un árbol que sabía que le iba a dar, ¿qué cosa? Higos. Pero había hace 3 años que florecía, pasa mucho con los higos y con los chilitos, con todo lo que florece, pero no da el fruto, se cae. Entonces, no daba fruto, solamente tenía hojas. ¿Y habían pasado cuántos años? 3 años habían pasado y no estaba dando fruto. Entonces, imagínense ustedes qué pensaba esta persona cuando vean la parte que les queda. Se está imaginando el saborcito del higo. Pueden oler su higo. Todavía no se lo coman, ¿eh? Pueden estar en imagen. Iba al higo y ¿qué encontraba? Y se desilusionaba. Entonces el hortelano, quien le ayudaba a cuidar, le dice: no lo cortes, dale chance que florezca todavía un poco. ¿De qué está tratando esta parábola? Porque parece que no está conectada con nada.
más que con los higos que vimos ahora. Bueno, está conectada con dos partes importantes. Primera parte importante es la parte del antecedente que se encuentra en el capítulo 13, versículo del 1 al 5. Vamos, por ahorrar tiempo y porque este sermón debe ser un sermón corto, vamos a platicar de qué se trata. Si ustedes van a leer el capítulo 13 del libro de Lucas, van a encontrar que es un poco confuso porque dice que había por ahí, en ese mismo tiempo estaba ahí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con el sacrificio. Pilatos había hecho una cosa horrible. Los galileos estaban en su servicio judío haciendo un sacrificio en los tiempos de Jesús, y llega y los mata cuando están haciendo su sacrificio. A eso se refería, algo terrible, ¿no? O sea, mezcló la sangre de las personas con la de los animales. De los animales los mató. En una traducción más moderna podemos leer esto con más claridad. ¿Alguien tiene otra, la NBI u otra? Es la 60, ¿no? No. Ok, bueno. Además de esto, dice aquí, piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos. Es decir, ¿les pasó esto por pecadores? Es la pregunta que les hace Jesús, ¿verdad? Ahora, el siguiente ejemplo dice, había una torre, nuevamente se los cuento, había una torre, la torre de Silo, y esta torre se derrumbó y mató a otras personas. ¿Y qué dice Jesús? Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Silo y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? O sea, ¿murieron por pecadores? Dice, no, todos necesitamos arrepentirnos. ¿De qué está hablando entonces en la parábola que sigue? En algo muy extraordinario. Está hablando de una nación que no se arrepiente, que todos son culpables. La nación se llama Israel y le pedía al Señor que diera fruto. El Señor, como aquel dueño de la viña, iba todos los días a ver si había fruto, y Israel no daba fruto. Nosotros, muchas partes de nuestra vida, no damos frutos adecuados. Tenemos hojas, nos vemos bonitos, tenemos una apariencia adecuada. Las higueras son muy bonitas, ¿no es cierto? Pero no tenemos, ¿qué cosa? No tenemos fruto. Necesitamos arrepentirnos. ¿Qué sería para ellos arrepentirse? Abonar, hacer alrededor para que se estanque ahí el agua, para que nosotros ahora demos fruto. ¿Qué significará eso para nosotros? Pues significa estar pensando, cambiar nuestra manera de pensar en el momento, ¿qué? Cuando venimos al culto, no, cada momento de nuestra vida, que si voy a abrir esta cajita para agarrar un higo, ¿verdad? Y escojo el que me parece más sabroso, ahí estoy pensando. Si yo tomo una decisión en la vida, tengo que tomar una decisión adecuada. No cuando pienso venir al servicio, no cuando pienso ser cristiano, las 24 horas del día. Todos necesitamos arrepentirnos. La nación de Israel necesitaba arrepentirse. Ya vimos aquí en este antecedente de Lucas 13, del 1 al 5, cómo esta nación necesitaba, ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Qué necesitamos nosotros? Tomar un camino contrario al que siempre estamos tomando. ¿De acuerdo? Ahora bien, Dios nos va a hablar a través de parábolas, y Jesús nos va a hablar a través de parábolas, pero todas las parábolas son ¿para qué? Para que pensemos y cambiemos nuestra forma de pensar, de vivir, que actuemos diferente. El milagro más grande que se puede hacer no significa modificar nuestro entorno, significa modificar nuestra manera de pensar. A veces pensamos que el milagro más grande es decir, a ver, vamos a hacer un milagro, vean ese monte que está acá a nuestra derecha, es el Cerro Viejo, lo voy a echar al lago de Chapala, con eso va a convertirse todo Tlajomulco cuando vean ese milagro. Dice que mayores cosas, si tienes fe como un grano de mostaza, echarás el monte viejo al lago de Chapala y ahí todo Tlajomulco y todo Jalisco se va a convertir. No,
todas las personas se van a convertir cuando nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Repito la frase, el milagro más grande no tiene que ver con las cosas que podemos modificar, sino con aquellas cosas que podemos cambiar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos nuestro pensamiento. ¿Se dan cuenta? Cuando cambiamos, ¿qué cosa? Nuestro pensamiento. Por eso Lucas capítulo 13 es tan interesante en este sentido. Vean ustedes cómo lo leemos ahora y decimos, mira, había Jesús dicho esta parábola por esto, porque le llegaron unos y dijeron, mira, estos se murieron. ¿Y qué creen ustedes que porque se murieron eran por pecadores? Todos somos pecadores, necesitan arrepentirse. Y les contó esta parábola. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo práctico de Jesús contando la parábola, porque él la contaba con palabras, pero también la contaba con sus hechos. Se encuentra en dos partes de la Biblia. Ayúdenme, por favor. Una es, dejen buscarlo, está en la parábola está en el libro de Mateo, casi al final, capítulo 21. Dejen buscarla rápidamente. Y en el capítulo 21, que es este capítulo de Mateo, que nos habla acerca de este personaje del burriquito que va, ¿verdad? Y ahí en la entrada triunfal. Esto que leímos en Lucas es unos capítulos antes de lo que vimos en Lucas 19, que es la entrada triunfal, que es Betfage, ¿verdad? Casa de higos. Ahora vamos a ver qué pasa después de la entrada triunfal en el capítulo 21. Dejen buscar el versículo para que me ayuden. Versículo 18. Ya está en entrada triunfal. Versículo 18. Esto lo había dicho unos tiempo atrás. Ahora vamos a ver cuando está cerca de esta entrada, porque en esta entrada, recuerdan ustedes que dijimos que se acercó a Jerusalén, el capítulo 21 así empieza, y vinieron a Betfage, la ciudad de los higos, llegaron a la ciudad de los higos. ¿Y qué dice Mateo 21, verso 18? Ayúdenme ustedes, voy a leer el verso 18 y luego me ayudan ustedes leyendo. Por la mañana volvieron a la ciudad, y tuvo, ¿qué cosa? Hambre. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, ¿y qué cosa? Y no halló nada en ella. Y no halló nada en ella. ¿Qué sigue diciendo? Sino hojas. Sin hojas. Entonces esta cosa práctica ya se las había contado en una parábola anteriormente. Ahora, ¿qué más dice? ¿Alguien me lee hasta el verso 22? Sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis. Bueno, todo esto de la higuera tiene que ver entonces con milagros, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que vemos aquí en Mateo capítulo 21. Lo interesante de aquí, de lo que acabamos de leer, es que nos dice aquí que esta higuera, dice, sin hojas, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Malamente, porque me ha tocado escuchar cuando alguien dice, es que yo puedo maldecir. No puedes maldecir, no solamente maldecir, decir una grosería, sino decirle un mal a otra persona. Eso no está en la Biblia. Y cuando dicen, pero es que Jesús maldijo a la higuera, yo no leí aquí que dijo y la maldijo, ¿verdad? Eso está en el titulito que alguien le puso arriba. Algo que tenemos que evitar en leer la Biblia es pensar que los versículos que están puestos, los capítulos o los títulos que están ahí son parte de la Biblia. Lo que está ahí es que está Jesús enseñando en base a una parábola que había contado y ahora en la vida práctica llega a este momento. Ahora vamos a ver la narración de Marcos. Marcos, saben ustedes que es un evangelio pequeño, tanto que me brinqué hasta Lucas. Y entonces Mateo, Marcos capítulo 11.
Y es aquí la entrada triunfal, es la misma situación, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, ¿verdad? En el capítulo 11 hay un momento, en el versículo 12, aquí es más comprimido, que dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, estaba en la ciudad de los higos. Imagínense una ciudad que está cerca de Jerusalén, donde hay muchos higos, y viendo de lejos una higuera. Imagínense ahora Jesús, no en la parábola que estamos contando, sino en la realidad, ve una higuera, tienen ahí su higuito, ¿verdad? Aquí está el tuyo, amor. Gracias, Esther. Y tienen ahí su higuito, y ahí partido, lo puedes partir, ya huele rico, ¿no? Huele rico. Entonces Jesús, ¿qué creen que se imaginó cuando vio la higuera? Tenía hambre y ve una higuera, pues se le antojan los higos. Ajá. Y ven que sigue diciendo aquí, fue a ver si tal vez hallaba en ellos algo. Para cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí va más allá la explicación. No era tiempo de higos, y no es porque tuviera hambre, aunque sí lo tenía y que se le hubieran antojado, aunque sí se le habían antojado, sino estaba explicando esa parábola que vimos en Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, cuando el dueño de la vid va a buscar fruto en Israel y no lo encuentra, cuando en nuestras propias vidas el Señor viene y busca fruto en nosotros y no lo encuentra. No encuentra el fruto que estaba esperando. ¿Qué? Cuando esto sucede, entonces vemos cómo los milagros tienen un objetivo de hacernos cambiar de pensamiento. No se dan milagros nada más porque sí. Los milagros tienen un objetivo específico. Los milagros son para hacer creer a aquellos que son incrédulos. Y cuando dice estos milagros, es primeramente el milagro de nuestra salvación, en nuestra transformación de nuestras vidas. Vamos ahí mismo en Marcos, al final, ya se acaba en el capítulo 16 Marcos, y tenemos ahí donde termina Marcos 16, que termina, y esta es la conclusión que tenemos en este punto, que decimos, todas las características de los milagros no son para transformar, sino para hacernos pensar. La característica de los milagros no es para transformar, sino para hacernos pensar. Vean ustedes aquí, este versículo también es mal usado muchas veces. Dice, el que creyere y fuere bautizado, leo desde el verso 16, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Ahora, estas señales son para transformar las cosas o para hacernos pensar. Es para hacernos pensar. En la vida no vamos diciendo, a ver, voy a cambiar este higo en manzana para que la gente crea. No, voy a decir, esta vida que tengo la voy a cambiar en una vida nueva para transformar las cosas. Termino con una ilustración. Fíjense, pueden comerse otra mitad de higo porque ya se le está haciendo agua a la boca seguramente, y ya estamos por terminar, entonces vamos a comer nuestra... A ver, estás diciendo, perdón, es que a veces soy lento, que Israel tenía que cambiar su manera de pensar. Su manera de pensar respecto a qué. Que pensaban ellos, simple y sencillamente, que ahorita voy a aplicar esto. Ellos pensaban de la manera en que el mundo piensa. Ellos pensaban que haciendo, ellos habían caído, es un paréntesis pequeño, ellos habían caído en el engaño que a veces caemos nosotros. En el engaño de decir, ¿por qué nos fuimos al cautiverio? Nos fuimos al cautiverio sencillamente porque no guardamos la ley. Pues hay que guardarla al pie de la letra. ¿Y qué se daban cuenta? Que no la podían cumplir. Que necesitaban una redención, y esta redención estaba ahora en sus manos. Y esta redención empezaba con algo que había dicho Juan el Bautista. En el bautismo de Juan, el arrepentimiento.
no en seguir siendo. Yo puedo cumplir todos los mandamientos que están aquí en la Biblia, pero si no cambio mi actitud, no está habiendo un milagro sincero en la vida. Ahora, sí es cierto, lo que leímos ahí en Mateo 16 son las cosas que seguirán a los que creen en su nombre. ¿Para qué? Para dar testimonio a los incrédulos en el momento adecuado. Pero no vamos por el mundo, a ver, deme un frasco de veneno para ver que usted crea. No. Le digo, mira, yo era así antes, yo era veneno y ahora me tomas y ya no te mueres. ¿Sí? Me tomo a mí mismo y no me muero. Ajá. Ahora, si en cada caso hubiera un milagro de este estilo, no estoy en contra de eso, ni de la sanidad, ni de nada de lo que dice ahí, sino que nuestros milagros no son actitudes que cambian las situaciones, sino cambia nuestro pensamiento. Termino con dos cosas. Primera cosa, como conclusión, ¿qué es un verdadero arrepentimiento que cambie nuestra mente? Había un profesor de matemáticas que era español y lo mandaron a la India porque era muy bueno en las matemáticas, Bayes, apellido, y él, siendo ferviente cristiano, decide que el Señor está para ayudarle y hacer que vaya bien en la vida, y él iba a dar sus clases en bicicleta, y entonces iba a dar la clase y regresaba a su casa en bicicleta. Cuando de repente en la India hay un fenómeno que se llama los monzones, como las tormentas que tenemos aquí en Guadalajara. Y ustedes saben, cuando viene ya la tormenta, viene. Y entonces viene y dice que iba en la calle y ve la tormenta que venía hacia él. Y le dice, Señor, no te pido mucho, pero nomás permíteme llegar a mi casa seco, no me gusta mojarme. Entonces va en la bicicleta y entre más va, viene más el viento. Ustedes saben, como cuando queremos ahora que llueve este airecito que nos está llegando, ahora nos habla de esto. Y entre más se acercaba la tormenta, y cuando faltaban unos metros como de aquí a donde nos reunimos a veces en el kiosco, cae el chubasco y termina este pobre hombre, Carlos Bayes, todo empapado. Entonces se arrodilla y le dice, Señor, solamente te pedí una cosa tan sencilla y no me lo cumpliste. Un milagro que cambiaba las cosas, pero no cambiaba su pensamiento. Pero el Señor hizo un milagro en ese momento, en el libro que escribe, y así lo narra, y dice, pero en ese momento el Señor cambió mi pensamiento y me dijo, ¿te imaginas que cambiara todas las leyes de la naturaleza? Porque tú no te mojaras. Porque tú no te mojaras. No queremos cambiar las cosas, sino queremos cambiar nuestro pensamiento. Queremos cambiar nuestro pensamiento. ¿Cuál es nuestro pensamiento actual? El cristianismo está influido por un pensamiento griego muy difícil de quitar, y se influyó precisamente unos 300 años después de que nació Jesús por un discípulo de Platón que se llamó Plotinio, y Plotinio decía que había una lucha entre el bien y el mal, que las dos estaban luchando a ver quién ganaba. Y los cristianos siguen pensando eso. Siguen pensando que hacer milagros es destruir al enemigo para que Dios gane. Dios ya ganó. Dios ya transformó. Lo que necesitamos es transformar nuestro pensamiento. Lo que necesitamos es transformar nuestro pensamiento. Por eso, así como el Señor quiere que nosotros disfrutemos el sabor del higo en nuestras personas, en nuestro ser, el Señor quiere disfrutar que tengamos frutos. No en el momento que venimos aquí, sino que el próximo domingo que lleguemos aquí a nuestra reunión, en nuestra comunidad de fe, lleguemos con el triunfo de que tenemos frutos agradables para el Señor. ¿Dónde están esos frutos? Pues están en Gálatas. Este es el fruto del Espíritu. Y hay frutos. Y ese fruto es el que estaba diciendo Jesús de Israel, y es el mismo que pide de nosotros. Así es el mismo fruto, que se llama arrepentimiento. Cambiar de rumbo. Claro que va a haber milagros, claro que el Señor nos sana, claro que el Señor puede hacer cualquier cosa, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Inclusive el Cerro Viejo se echaría al lago de Chapala. Pero no ese es el propósito, no es cambiar la naturaleza, sino cambiar nuestro pensamiento. De acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 13, que volvemos a leer con cuidado cada vez que nos da la tentación de querer cambiar
y que no nos mojemos por nuestro propio capricho y queremos que Dios cambie la naturaleza de todas las cosas para esto. Bien.